Listo, entonces empezamos con el siguiente tema, que es el del vértigo de origen central. Eh, a- no se puede hablar del vértigo sin hablar del aparato vestibular, ¿no? Del oído interno, ¿no? Acá tenemos una imagen del oído interno con sus dos componentes, el coclear y el vestibular, ¿no? La cóclea y el laberinto. La cóclea es esta espiral que tiene función auditiva. No vamos a tocar ese tema porque habría mucho que hablar ahí, pero ahora lo que nos compete es de la parte, el aparato vestibular, la parte laberíntica, que está compuesta por los conductos semicirculares y estos dos estructuras huecas conocidas como utrículo y sáculo, ¿no? El, los conductos semicirculares son estructuras, son canales, son conductos, como lo dice su nombre, por donde circula un líquido que se conoce como endolinfa. Estos conductos semicirculares están dispuestos en los tres ejes de las tres dimensiones, ¿no? Digamos en el eje sagital, en el eje axial y en el eje coronal, ¿no? Están dispuestos en los tres ejes y básicamente la función de estas estructuras es el registrar el movimiento de la cabeza, la aceleración en las diferentes direcciones en las que puede tener. El utrículo y sáculo se encargan de la dirección lineal, del movimiento lineal, ¿no? O sea, es decir, en el plano horizontal, ¿no? Hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, derecha. Y los conductos semicirculares se encargan eh, de registrar el movimiento angular, es decir, el giro. El giro en los tres ejes de la tercera dimensión, ¿no? En el eje Y, el eje Z y el eje X, ¿no? X, Y, Z. Es decir, un conducto semicircular va a registrar el movimiento giratorio en esta dirección, otro en esta dirección, hacia adelante y hacia atrás, y otro de izquierda a derecha, ¿no? Eh, ¿Cómo es que lo registra? El órgano que lo registra no está en el conducto semicircular, sino más bien en la ampolla, esta zona la ampular, ¿no? La ámpula, que es la que conecta el conducto semicircular con el utrículo isótopo. Es ahí donde está el órgano que lo registra, ¿no? Y acá lo vemos, ¿no? En la ampolla, ¿no? Este, en, la mácula es el órgano que registra en utrículo y sáculo, y la ampolla es el órgano que registra en los conductos semicirculares. Este, y vemos que esta ampolla está compuesta por estas células ciliadas que tienen eh, valga la redundancia, cilios que van a registrar el movimiento la endolinfa, este, que se va a mover ya sea hacia la ampolla o alejándose de la ampolla, ¿no? De la ampolla al conducto o del conducto a la ampolla. Eso es lo que va a determinar el registro del movimiento, ¿no? Y ahora vamos a explicar cómo es ese registro. Pero vamos a la parte nerviosa, ¿no? Hasta ahora hemos hablado del órgano que registra el, el movimiento, pero esta información, de ser registrada por las células ciliadas, que son básicamente neuronas que van a registrar ese movimiento, llevan la información hacia el nervio y acá vemos los componentes del nervio del octavo par craneal, ¿no? El nervio vestíbulo coclear. La parte coclear obviamente viene de la cóclea y la parte vestibular viene de todo el aparato vestibular para juntarse y formar el octavo par craneal, el vestíbulo coclear. Acá estamos en un corte del peñasco, ¿no? Del hueso temporal, donde vemos lo íntimamente relacionado que está el nervio, el octavo par craneal, con el séptimo par craneal, que es el facial, ¿no? Vemos que van juntos. Eh, Esto es importante para cuando aprendamos a diferenciar las centrales de las periféricas, las lesiones periféricas, las lesiones
del nervio vestíbulo coclear, por ejemplo, tienen más relación con este, con el facial, ¿no? Con el décimo parque, con el séptimo parque. Eh, Luego en su trayecto, inmediatamente salen del peñasco por el conducto auditivo interno, inmediatamente salen de esta región que se conoce como zona petrosa, se conectan con el tronco encefálico, específicamente en esta zona que se conoce como el ángulo pontocerebeloso, ¿no? Porque está justo en este ángulo que se encuentra entre el puente, el cerebelo y también el bulbo, ¿no? Debería llamarse ponto bulbo cerebeloso, ¿no? Porque ese es un ángulo de las tres estructuras. Justo en esa esquina es donde ingresan los dos nervios que están íntimamente relacionados. Y vemos que el octavo par craneal solamente se juntan en esta zona, porque una vez, me refiero a la parte coclear y la parte vestibular, solamente se juntan en este pequeño trayecto, porque inmediatamente entrando al tronco encefálico se vuelven a separar. Y esto es a nivel del bulbo, ¿no? A nivel de la parte más rostral, la parte más superior del bulbo, eh, las fibras vestibulares se conectan obviamente con el núcleo vestibular y las fibras cocleares obviamente con los núcleos cocleares, ¿no? Los núcleos cocleares son dos, los núcleos vestibulares son cuatro. Entonces ya estamos a este nivel. Acá sí ya estamos al nivel central, ¿no? Cuando decimos que un problema es central, estamos hablando del sistema nervioso central. Eh, y tronco encefálico es sistema nervioso central, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos desde la entrada de los nervios, desde la entrada de las fibras nerviosas al tronco encefálico, ya hablamos de central. Todas las lesiones que son de este nivel hacia adentro se conocen como vértigo central. Entonces, hablemos de las conexiones de los núcleos vestibulares. Una vez pasado a este nivel, que se conecta con los núcleos vestibulares, la información que va a llegar del movimiento de la cabeza, ¿no? Recuerden que esa es la función, ¿no? El movimiento de la cabeza. Esa información va a ir a diferentes zonas. Van a tener una proyección hacia el lemnisco medial. Este lemnisco medial es el que lleva la información que finalmente va a llegar hasta la corteza cerebral, pasando primero por el tálamo, ¿no? Hacia el núcleo ventral posteromedial del tálamo, y que posteriormente se proyectará al lóbulo parietal, o sea, la corteza. Y la función es la propiocepción consciente, o sea, para nosotros identificar conscientemente la posición en la que está nuestra cabeza. Nosotros sabemos conscientemente en qué posición está nuestra cabeza y en qué dirección se está moviendo. En cambio, las fibras que se dirigen hacia el cerebelo es para la propiocepción inconsciente. Es para que nosotros sepamos, entre comillas, sepamos dónde está la posición de nuestra cabeza y el movimiento de nuestra cabeza sin tener que pensar en ello, ¿no? El cerebelo es nuestro cerebro inconsciente, por decirlo así, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando esta información llega al cerebelo, específicamente al lóbulo flóculo nodular, también conocido como arquicerebelo, es esta zona la que tiene conexión con los núcleos vestibulares. Entonces, de esta manera, nosotros sabemos, nuevamente, para entenderlo bien, sabemos en qué posición está nuestra cabeza y hacia dónde se está moviendo sin necesidad de pensar en ello, ¿no? Sin necesidad de pensar. Eh, También tienen conexión, envían fibras hacia el fascículo longitudinal medial. El fascículo longitudinal medial es una estructura de fibras nerviosas de sustancia blanca, ¿no? En el tronco encefálico que va a lo largo de todo el tronco encefálico y que son muy importantes porque conectan, no solo conectan los núcleos vestibulares con los núcleos oculomotores, es decir, el tercero, cuarto y sexto, pero principalmente el sexto, los colículos superiores y las neuronas motoras cervicales del asta anterior, o sea, llegan hasta la médula espinal, ¿no? Hasta la región cervical. Y la función es la corrección de la mirada, es decir, el reflejo oculocefálico, ¿no? El reflejo oculocefálico es el que nosotros conocemos bueno, lo conocemos con ese nombre, y lo estimulamos al mover la cabeza hacia un lado y al otro, pero manteniendo los ojos fijos en una dirección, ¿no? Si movemos a la derecha, y pedimos al paciente que fije la mirada en un punto, los ojos se van a mover involuntariamente al lado contrario para mantener los ojos fijos en un punto, ¿no? Eso es muy importante para estabilizar nuestra mirada a pesar de que se mueva nuestra cabeza en diferentes direcciones. Por eso tiene que ver con también los núcleos cervicales, ¿no? Para dirigir el cuello, no solo los ojos, sino el cuello hacia donde lo queremos
fijar, ¿no? Entonces sirve para fijar la mirada. Eh, y el tracto vestíbulo espinal son fibras que van desde los núcleos vestibulares hacia la médula espinal para la corrección de la postura, ¿no? Viajan por el cordón anterior de la médula haciendo sinapsis en el asta anterior de los niveles cervical, lumbar y sacro, y la función, como les digo, es regular el tono de los músculos de la postura axial, ¿no? Nosotros tenemos que saber en qué dirección, hacia dónde está nuestra cabeza para poder compensar y no caernos, ¿no? Para poder compensar con el tronco, este, para no caernos en ninguna dirección, ¿no? Es para eso, es decir. Entonces, como ven, los núcleos vestibulares se dirigen fibras hacia diferentes estructuras con diferentes funciones. Es este, el tercero, el del fascículo longitudinal medial, en el que me he detenido más tiempo por un motivo, porque este es el que nos va a dar la mayor clínica observable en el paciente con lesión vestibular. Estamos hablando del nistagmo, ¿no? Acá está la región, la relación que tienen los núcleos vestibulares con los movimientos oculares. Acá estamos viendo las diferentes conexiones de los núcleos vestibulares, que son cuatro, como les dije, cuatro de cada lado, ¿no? Cuatro derechos, cuatro izquierdos, y que tienen conexión con el cerebelo, las fibras que van hacia el tálamo, que no se ven aquí, y esto, más que nada, lo que está graficando es el fascículo longitudinal medial, hacia arriba y hacia abajo. Hacia arriba con los núcleos oculomotores, el sexto, el cuarto, el tercero, y hacia abajo con la médula espinal, ¿no? Como les había mencionado. Bien, entonces diferenciamos qué es mareo y qué es vértigo, ¿no? Son dos términos distintos que podría uno incluir al otro. El término mareo es un término inespecífico, ya no tratemos de definir bien lo que es mareo. Porque el paciente tiene derecho a usar las palabras con las que ellos describan mejor su problema, ¿no? Entonces, no tratemos de corregir al paciente que nos dice que es un mareo y cuando nosotros descubrimos que es vértigo, decirle, no, no es un mareo, es un vértigo, porque el paciente, repito, tiene derecho a describirlo de la mejor manera y el paciente, si no conoce específicamente lo que es un vértigo, va a decir mareo. Y entonces eso va a depender de nosotros identificar a qué se refiere el paciente con que se marea. Es el término inespecífico con el que los pacientes describen diferentes sensaciones. Por ejemplo, el presíncope puede sentirse y describirse como un mareo. El presíncope es la sensación de que el paciente va a perder la conciencia, se da con visión borrosa, más que borrosa, una visión oscura, como se oscurece la vista, y con debilidad, una sensación de un frío, como de que se va a desmayar, literalmente, ¿no? El desequilibrio, la sensación de que el paciente se va a caer, pero sin alteración en la percepción, ¿no? El paciente no siente que gira, no siente que se mueve, pero pierde el equilibrio. Esto se da, por ejemplo, en lesiones cerebelosas, que no necesariamente se asocian a alteraciones vestibulares. El mareo psicofisiológico es el paciente tiene la sensación de cabeza vacía o flotante, ¿no? Que puede tener también diferentes causas. Pacientes con hipoglicemia, con anemia, por ejemplo, van a sentir esta sensación de vacío. Y el vértigo finalmente, ¿no? El vértigo es la percepción falsa de movimiento. Es una alucinación de movimiento eh, que puede ser de uno mismo, puede ser que el paciente sienta que él mismo está girando o que el ambiente gira de él, o no necesariamente giratorio, puede ser giratorio, o también el paciente lo puede escribir como que siente que el piso se le viene encima o que algo lo empuja o lo tira hacia un lado, ¿ya? Pero es la sensación de movimiento, el paciente siente que hay movimiento donde no lo hay. Todo lo que sea movimiento falsamente percibido se conoce como vértigo. Entonces hay diferentes causas de vértigo, no todas son patológicas. Por ejemplo, el vértigo fisiológico es el vértigo que vamos a tener al dar vueltas, por ejemplo. Hay un vértigo de altura que el paciente va a sentir mientras menos oxígeno recibe, mientras menos presión atmosférica recibe por subir a mucha altura, también un vértigo. La cinetosis es la respuesta vestibular a la falta de adaptación a movimientos muy rápidos, ¿no? Como estar en un barco, en un avión, en un auto. Este, em,
porque esto va a producir el movimiento de la endolinfa dentro del- de los conductos semicirculares a una velocidad a la que nuestro cuerpo no está evolucionado para percibir, ¿no? Eso es lo que se conoce como cinetosis, o también existe la pseudocinetosis, o también llamado el mareo de simulador, que es también una respuesta a algo para lo que nuestro cuerpo no está adaptado, que son los videojuegos, ¿no? Los videojuegos son los videos que se ven en pantallas o en visores de realidad virtual, en los que, en los que enviamos a nuestro cerebro información visual de movimiento sin que lo haya. No, por eso es pseudocinetosis, es todo lo contrario, ¿no? Es todo lo contrario a, a lo que pasa cuando damos vueltas, por ejemplo, en los que hay un movimiento de la endolinfa y cuando nos detenemos, la endolinfa sigue girando por inercia, ¿no? Entonces, es una falsa ilusión de movimiento porque, porque el paciente dejó de moverse, pero la endolinfa sí se está moviendo. En cambio, la pseudocinetosis es todo lo contrario. Enviamos visualmente la información de que se está moviendo, pero la endolinfa está estática, no se está moviendo. Entonces eso produce una confusión y nos puede dar un vértigo, nos puede dar esa sensación de mareo, este, y de vértigo, sensación de movimiento, al dejar de mirar esa pantalla, ¿no? O incluso mirando esa pantalla podemos sentir algo de náuseas, pero sobre todo si dejamos de mirar la pantalla, nos sigue pareciendo que todo se está moviendo y es por esa ilusión que hemos estimulado por vía visual. Eh, los vértigos también pueden ser psicógenos, ¿no? Sobre todo asociados a ansiedad, ataques de pánico y fobias, también pueden desarrollar esta alucinación de movimiento. Pero los patológicos son los periféricos y centrales, ¿no? El de nuestro tema es específicamente el central, ¿no? El que más queremos identificar. Los periféricos pueden ser tanto irritativos como paréticos. Esto es un punto muy importante, ¿ya? Los irritativos son aquellos que por una lesión se estimula de más ese aparato vestibular, como por ejemplo en el vértigo postural benigno y en el síndrome de Meniere, eh, hay hay un estímulo patológico de un aparato vestibular. Eso produce que el paciente tenga la ilusión de giro hacia esa dirección, hacia la dirección afectada. Eso pasa en los vértigos periféricos irritativos. El paciente tiene ilusión de movimiento hacia esa dirección y eso va a alterar la dirección del nistagmus. Ahora vamos a hablar de la dirección del nistagmus. Pero los paréticos son lesiones ablativas del nervio, lesiones en las que se afecta la función del nervio vestibular y esto que, eh, produce que la ilusión del movimiento sea hacia el lado contrario. El paciente percibe el movimiento, percibe como si estuviera girando hacia el lado contrario a la lesión, ¿ya? Esas son las lesiones paréticas. Por ejemplo, la neuritis vestibular, ¿no? La neuritis vestibular no es una irritación del nervio en la que el nervio se estimula de más, es todo lo contrario, es una lesión en la que se pierde la lesión del nervio y eso produce la ilusión de movimiento al lado contrario. Y el vértigo central se da por lesión de los núcleos vestibulares, como ya hemos conversado. Este, Se da principalmente por lesiones vasculares, en SB troncos cerebelosos, eh, en enfermedades como la degeneración espinocerebelosa, enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, malformaciones, tumores, epilepsia, etcétera, ¿no? Todo tipo de lesiones que puedan afectar a nivel central. Vamos a diferenciar la clínica de los vértigos centrales y periféricos. El inicio en los vértigos periféricos son muy comúnmente agudos, ¿no? O sea, rápidos, bruscos, mientras que el vértigo de origen central es raramente agudo, generalmente es más insidioso, excepto en los que son vasculares y por esclerosis múltiple, porque esos sí van a tener inicio agudo. En estos casos lo que va a modificarse es la evolución, el tiempo, ¿no? El periférico tiende a ser paroxístico o recurrente, como lo dice su nombre, el vértigo paroxístico benigno, ¿no? Como lo dice su nombre,
episódico, recurrente. El paciente en la evolución en el tiempo es algo que se da por episodios. En cambio, en el vértigo central tiende a ser un problema crónico a largo plazo que no va a mejorar hasta que se trate la lesión o mejore la lesión que originó el problema. El tipo de vértigo en el periférico es muy comúnmente giratorio y horizontal, ¿no? Giratorio en este eje, ¿no? En el eje horizontal. Eh, Mientras que en el vértigo central, la sensación no es tanto de giro, sino sensación de caída, inversión del espacio. Entonces es algo muy, muy interesante. Una vez me tocó un paciente que decía que lo veía todo de cabeza, inestabilidad o de pulsión, de caída hacia un lado, hacia el otro. Los síntomas vegetativos pueden ser muy intensos en el periférico. Los vegetativos, básicamente estamos hablando de las náuseas, ¿no? Las náuseas que se producen acompañando el vértigo pueden ser muy intensos en el periférico, pero poco intensos en el central. Eh, los signos asociados, este es quizás el punto más importante para diferenciarlos, ¿no? El vértigo periférico está muy asociado a hipoacusia y acúfenos, porque por la relación que tiene con la rama coclear del nervio, ¿no? Entonces, la lesión del oído interno o del nervio cócleo-vestibular muy comúnmente va a estar asociado a lesiones auditivas, ¿no? Hipoacusia, acúfenos, tinnitus. En cambio, el vértigo central, como es lesión más interna a nivel de tronco cefálico, donde no necesariamente van a estar afectados los núcleos eh, cocleares, lo que van a estar más afectados son otras estructuras del tronco encefálico, ¿no? Como por ejemplo pares craneales, afecciones cerebelosas. Los síntomas cerebelosos son muy característicos del vértigo central, más no del periférico. Y el nistagmus, ¿no? Ahora sí vamos a hablar, vamos a meternos de lleno al nistagmus porque solo hablar del nistagmus es todo un tema. Es horizontal y unidireccional, ¿no? En el vértigo periférico lo vemos de manera horizontal, en este plano, y solamente hacia un lado. Este, eh, o horizonte rotatorio en el vértigo postural benigno. Mientras que en el vértigo central puede ser variable, puede ser rotatorio, puede ser vertical, multidireccional o dependiente de la mirada. Es decir, si el paciente mira hacia la derecha, el vértigo se va a la derecha, el nistagmo se va a la derecha; si mira a la izquierda, el nistagmo se va a la izquierda, ¿no? Entonces puede ser así de variable en el vértigo central. Si vemos este nistagmus, que es multidireccional, vertical, en diferentes direcciones, ahí es que nos preocupamos más por un vértigo de origen central. La exploración vestibular, vamos leyendo, como les decía, el nistagmus, ¿no? Es el más importante. ¿Qué es el nistagmus? Es un movimiento ocular que se caracteriza por dirigir la mirada hacia el laberinto estimulado, no el lesionado, ojo, que ya les expliqué que hay lesiones irritativas y lesiones paréticas, ¿no? Es hacia el laberinto estimulado. Ese movimiento hacia el laberinto estimulado es lo que se conoce como fase lenta. O sea, imagínense, el ojo se mueve lentamente hacia el lado que se estimula y corrige rápidamente para volver a colocarse centralmente. O sea, si tú fijas la mirada hacia el centro, el nistagmus del vestíbulo estimulado dirige, jala la mirada hacia esa dirección, jala la mirada hacia esa dirección, pero la corrige rápidamente. El paciente corrige rápidamente hacia el centro y es muy rápido, es tan rápido que vemos el movimiento de esta manera, muy rápido. Sin embargo, ese movimiento es tan rápido que el movimiento, que la corrección, la fase rápida, ¿no? La corrección rápida, va a ser lo más notorio, lo más evidente. Por eso muchas veces, o mejor dicho, siempre, cuando vemos el nistagmus, pareciera que se moviera en dirección contraria al lado estimulado, pero en realidad es todo lo contrario. Ustedes ya saben que es todo lo contrario. El movimiento estimulado es la fase lenta, pero el más evidente es la rápida. Ahora les voy a tratar de mostrarle videos en los que vemos el movimiento. La fase rápida es la corrección del movimiento estimulado, pero es la más evidente. Por eso, cuando veamos el nistagmus, ya esto es lenguaje universal, en la dirección del nistagmus es la fase rápida, porque es la más evidente, ¿no? Acá este segundo punto es lo que dice, ¿no? A pesar de que la fase lenta es la que indica la dirección del giro,
se suele utilizar la fase rápida para denominar el nistagmus. Entonces, entonces explicamos, cuando uno gira, digamos gira a la derecha, cuando uno gira a la derecha y se detiene, el líquido, la endolinfa sigue girando en esa dirección, ¿no? En los conductos semicirculares. Esto produce, esto produce la fase lenta hacia la derecha, hacia el lado que hemos girado, pero la corrección rápida hacia la izquierda. Por eso el nistagmus vamos a verlo contralateral a la dirección del giro. Hemos girado hacia la derecha, nos detenemos y los ojos los vamos a ver moviéndose al lado contrario. La dirección del giro también es cuando nos paramos, dejamos de girar, nos caemos hacia el lado que hemos girado también. La pérdida de equilibrio es hacia el lado que hemos girado. Si hemos girado a la derecha, nos caemos a la derecha. Y la última prueba, que son los índices de Barani, que es una prueba en la que ponemos los índices al frente y cerramos los ojos, también los índices se desvían hacia el lado que hemos girado, hacia el lado estimulado, ¿no? El lado estimulado. Entonces, la dirección de nistagmus se explica por la ley de Ewald. Es más o menos lo que les he mencionado, ¿no? El movimiento que por inercia se sigue manteniendo en los conductos semicirculares. Al detener el giro, la endolinfa continúa su movimiento en los canales semicirculares y la ampolla registra el movimiento, ¿no? Ustedes ya saben que los cilios están en la ampolla. Si el giro es hacia la derecha, por ejemplo, en el laberinto derecho, la endolinfa se mueve de la ampolla hacia el canal. Es el movimiento que se conoce como ampulófugo, ¿no? De la ampolla hacia el canal. Se va de la ampolla. Fuga de la ampolla, eso es ampulófugo. En cambio, en el izquierdo, en el contrario, en el izquierdo, se mueve del canal a la ampolla. Es ampulópeto, ¿no? Se dirige hacia la ampolla. Entonces, si en un laberinto la endolinfa se mueve de la ampolla hacia el canal semicircular, de la ampolla hacia el canal, o sea, ampulófugo, el nistagmus se dirige contralateral. Y si por el contrario el movimiento es del canal hacia la ampolla, movimiento ampulópeto, el nistagmus se dirige hacia el mismo lado. En lesiones periféricas es horizontal, el nistagmus es horizontal, como ya les había mencionado, pero la dirección de la lesión, acá vamos a romper un mito, ¿no? Mucho se dice que en los periféricos el nistagmus es hacia la lesión o contra la lesión y en los centrales es lo contrario. No, no es así. En las lesiones periféricas, el nistagmus siempre es horizontal, pero cuando la lesión es destructiva, o sea, la lesión es parética, como les había mencionado antes, hay nistagmus con fase rápida hacia la lesión. Pero si la lesión es irritativa, la fase rápida es contra la lesión, ¿no? Porque si la lesión es irritativa, estamos estimulando ese vestíbulo. Entonces, hacemos la ilusión de giro hacia ese lado, por lo tanto el nistagmus lo vamos a ver contrario al giro. En lesiones centrales, en cambio, como no hay esto del líquido, no hay toda esta explicación que hemos hecho de la ley de Ewald y todo esto, no aplica a los vértigos centrales, el nistagmus es hacia cualquier lado, ¿no? Por eso es multidireccional, vertical y rotatorio, ¿no? Es por eso. Al final, todo lo que hemos explicado ha sido para decir esto, ¿no? Que este movimiento de la endolinfa no tiene nada que ver con el nistagmus central. El nistagmus central es por lesión de núcleos, es por eso que dependiendo de qué núcleo se ve afectado, el nistagmus se va hacia cualquier lado. Esto debía ser un video, pero no me están funcionando los videos porque cambié de laptop, así que les voy a poner desde mi carpeta, ¿ya? Empezando por el nistagmus fisiológico, quiero mostrarles esto. Ojalá que y el nistagmus fisiológico es el que se va a estimular al girar, ¿no? Cuando hacemos esto, ¿no? Hacemos que el paciente o la persona dé vueltas. Vean que el giro en este caso es hacia la derecha, ¿no? Giro hacia la derecha, giro hacia la derecha. Por lo tanto, el nistagmus, como lo ven acá, es bastante fino, ¿no? Este nistagmus no es tan bueno, pero traten de prestar atención. La fase rápida hacia la izquierda. ¿Ven el movimiento de los ojos? Fase rápida hacia la izquierda.
contrario a la dirección del, del giro. Otra vez, fase rápida a la izquierda. Por eso decimos que el nistagmus es contrario a la dirección del giro. Las pruebas calóricas son pruebas en las que estimulamos un vestíbulo al aplicar agua, que puede ser fría o caliente, sobre todo la fría, el agua fría en el conducto auditivo externo y eso estimula el movimiento. El agua fría estimula el movimiento de la endolinfa hacia la ampolla. Endolinfa hacia la ampolla. Perdón, de la ampolla hacia el canal. La endolinfa de la ampolla hacia el canal. Movimiento ampulófugo, o sea, el paciente va a tener la alucinación, la ilusión de que está girando hacia el oído al que inyectamos el agua, provocando nistagmus contralateral. Ya saben ustedes por qué. En cambio, la caída, el paciente trata de moverse, se levanta y la caída es hacia el lado donde le hemos aplicado el agua y los dedos de Barani, los índices de Barani también van a dirigirse hacia el lado en el que se ha aplicado el agua fría. Mientras que cuando es con agua caliente, 44 grados, sucede todo lo contrario. La endolinfa se mueve del canal a la ampolla, es movimiento ampulópeto. Por lo tanto, el paciente tiene sensación de giro al lado contrario y esto hace que el nistagmus sea ipsilateral, hace que el nistagmus sea contrario al movimiento. El paciente siente que el movimiento es al lado contrario, por lo tanto, el nistagmus se dirige este, hacia el agua caliente. Entonces, se dirige al agua caliente. Pero la caída es contraria. El paciente se cae hacia el otro lado y los índices de Barani se van hacia el otro lado de donde se aplica el líquido. En lesiones destructivas del laberinto, el nistagmus no se estimula. O sea, nosotros aplicamos el agua y no se estimula porque se ha destruido, pues, ¿no? Se ha destruido este sistema vestibular. No aplicamos el agua fría, por ejemplo, y no se produce el nistagmus en ninguna dirección. Mientras que en lesiones irritativas, el nistagmus se exagera, se da de más, en comparación con el otro lado, ¿no? Siempre comparamos los dos lados. En lesiones centrales hay ausencia de respuesta, ¿no? Porque esto es un reflejo que, como ustedes ya saben, el nistagmus tiene que ver con el fascículo longitudinal medial. Entonces, que son conexiones de los núcleos vestibulares. Si los núcleos vestibulares están destruidos, no hay ninguna respuesta. Eh, es útil para el estudio del coma, por ejemplo, en pacientes en los que tenemos la posibilidad de identificar muerte encefálica. Esta es una de las pruebas que podemos utilizar para dar ese diagnóstico. Tenemos otro video. Tenemos otro video para mostrarles cómo están aplicando el agua fría, ¿no? Cold water. Agua fría en el conducto auditivo externo izquierdo, todavía no hace efecto. Entonces, ¿qué debería pasar? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver hacia dónde se estimula el listado. Es agua fría, ¿no? Acá ven que están aplicándolo con una cánula muy... Ya se empieza a ver la fase lenta, ¿no? Vean la fase lenta. Los ojos se están moviendo hacia el lado, involuntariamente casi, hacia el lado donde se aplica, pero la fase rápida hacia el lado contrario. Esa es la corrección, ¿no? Vean. El nistagmus se estimula hacia el lado contrario. Pero ustedes ya saben que esa fase rápida del nistagmus es la corrección. El verdadero movimiento es la fase lenta. Nistagmus estimulado hacia el lado contrario al que se aplica el agua fría. La prueba de los índices de Barani creo que ya se los he explicado, ¿no? Ya lo han entendido, ¿no? O sea, se apunta con los índices al frente, idealmente frente a frente del examinador, ¿no? El examinador también pone los índices al frente y los dedos se desvían. ¿Hacia dónde se desvían? Hacia el lado giratorio, ¿no? Hacia el lado de que el paciente tiene la alucinación que está girando. O sea, contrario al nistagmus, y si hay una lesión irritativa, va dirigido hacia la lesión irritativa o contrario a la lesión ablativa, a la lesión destructiva, ¿no? En un paciente normal, cuando se hace la prueba giratoria o calórica, la prueba de Barani será positivo en el sentido del giro.
y contrario al nistagmus. En vértigos periféricos, la prueba de Barani es positiva, desviando ambos dedos en dirección contraria al nistagmus. Pero en pacientes con lesiones cerebelosas hay desviación de solo un dedo ipsilateral a la lesión, ¿no? Los dos dedos al frente cierran los ojos, el paciente cierra los ojos y podría haber desviación de solamente uno de los dos dedos. Bueno, ya más o menos lo he explicado, no necesitamos ver el video, es bastante obvio. La marcha en estrella de Babinski es un examen en el cual le pedimos al paciente que camine hacia adelante y hacia atrás en línea recta con los ojos cerrados. Eh, y vemos cómo se va desviando. Se va desviando hacia el lado afectado, hacia el lado contrario a la dirección de distancia, hacia el lado donde el paciente tiene la alucinación de giro, ¿no? Entonces vamos a ver que después de avanzar y retroceder repetidas veces, el paciente podría terminar mirando hacia atrás, ¿no? Dibujando una estrella en el piso. El protocolo HINS es una forma de diagnosticar, de diferenciar el vértigo periférico del central con solamente tres exámenes. El Head Impulse, que es lo mismo que el reflejo oculocefálico, pero es un reflejo oculocefálico brusco, en el cual hacemos el movimiento muy rápido hacia un lado y en lugar de tener los ojos fijos en un punto, los ojos se van junto con el movimiento y corrigen rápidamente, ¿no? Esa corrección rápida es lo que nos da un test positivo, un test positivo de head inputs, nos orienta a un vértigo periférico. En cambio, el vértigo central no tenemos esa respuesta. En el vértigo central podemos tener dos tipos de respuesta, o bien si es que la lesión no nos lleva a eso, no tenemos ese efecto, entonces los ojos se quedan fijos en el punto, o si hay una destrucción muy importante de los núcleos vestibulares, tenemos lo que se conoce como ojos de muñeca, en los cuales hacia donde sea que dirijamos la cabeza, los ojos se quedan fijos en el centro, ¿no? Pero eso es más, eso es más característico de pacientes en un coma muy profundo, ¿no? Pero no se da, pero este head impulse, la respuesta positiva es la corrección rápida. O sea, el paciente dirige la mirada hacia un costado y rápidamente corrige. El nistagmus, como ya lo hemos explicado muchas veces, es horizontal y unidireccional. Es hacia un lado, así ya sea que el paciente mira hacia la derecha o hacia la izquierda, el nistagmus siempre se dirige hacia el mismo lado. En cambio, en el vértigo central puede ser vertical, multidireccional o dependiente de la mirada. Si el paciente mira a la derecha, el nistagmus es a la derecha; si el paciente mira a la izquierda, el nistagmus mira hacia la izquierda. Si pasa eso, nos orienta a un vértigo central. Y el test de Skew es un test en el cual tapamos el ojo del paciente y tapamos intercaladamente un ojo y el otro. Entonces, cuando tapamos un ojo, vemos que la mirada es central, le pedimos al paciente que nos mire de frente, y cuando tapamos el otro, vamos a ver que el paciente estaba mirando hacia afuera y luego corrige rápidamente. Corrige rápidamente. Tapamos un ojo y en este lado no sucede, y cuando tapamos el otro, vemos que la corrección rápida del ojo. Eso es un test positivo del test de Skew cuando el paciente corrige rápidamente y eso nos orienta al vértigo central, ¿no? Entonces, head impulse positivo, periférico, test de Skew positivo, vértigo central. Esto amerita otro video. Amerita otro video. Estamos sin audio, solamente quiero mostrarles el video. Yo voy a hacer la explicación por acá. Este es el head impulse, como les dije, ¿no? La sacada, el movimiento sacádico es esa corrección rápida que hace el paciente. Cuando hay movimiento sacádico, orienta a una periférico, muy específicamente la neuritis vestibular, por cierto. Acá lo vemos, acá lo vemos. Hacemos la corrección. ¿Vieron esa corrección? Es muy rápida, es muy rápida. El paciente le mueven rápidamente hacia la izquierda y el paciente corrige. En cambio, si le hacen a la derecha, no corrige. Si se lo hacen hacia la izquierda, corrige rápidamente, ¿no? Este es otro que se ve mejor aún. El paciente le dirigen la cabeza hacia la derecha
y vemos cómo el paciente dirige la mirada hacia allá y corrige, ¿no? Ese es el head impulse positivo. El segundo es la dirección del nistagmus, ¿no? El nistagmus en las lesiones periféricas son solamente hacia un lado, no importa hacia dónde esté mirando el paciente. Vean, acá está el ejemplo. Acá le van a pedir al paciente ah, que mire hacia un lado y luego hacia el otro. Vean, pase rápido hacia la izquierda. En la mirada central, en la mirada hacia la izquierda también. Nistagmus hacia la izquierda. El paciente le piden ahora que mire hacia la derecha y el nistagmus sigue siendo hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta? No importa hacia dónde mire el paciente, el nistagmus siempre es hacia el mismo lado. En cambio, en lesiones centrales, vean, nistagmus hacia la derecha. El paciente mira hacia la derecha y el nistagmus es hacia la derecha. El paciente mira hacia la izquierda y cambia de dirección. Ahora el nistagmus es hacia la izquierda. Entonces, que un nistagmus cambie de dirección orienta a lesiones centrales. ¿Ya? Ahora que lo han visto, ya no se van a olvidar. El test de skew es básicamente esto que estamos viendo. Tapamos un ojo y cuando pasamos al otro ojo vemos la corrección rápida, ¿no? La corrección. Ve, corrige, corrige. No, en lugar de estar con el ojo hacia el centro como debería estar, el paciente corrige, vemos cómo corrige la mirada. Estaba mirando hacia un lado. Acá vamos a ver el ejemplo en vivo, ¿no? Vean, corrige. Este ojo se mantiene central, el izquierdo, pero el derecho lo corrige. Esto nos orienta, esto nos orienta a una lesión vestibular central derecha. En este paciente específicamente tenía es un paciente con un infarto cerebeloso, una afección de la vía vestibular cerebelosa, la que tiene relación con el lóbulo flóculo nodular, como ya habíamos explicado, ¿no? Es el área cerebelosa que tiene mucha relación con el sistema vestibular. Bien, entonces ese último era el test de Skew. Y ahí están los tres test que nos permiten diferenciar claramente, clínicamente, cuando un vértigo es de origen central o periférico, ¿no? Entonces, el vértigo de origen central está originado en el nacimiento o en el nacimiento del tercer nervio craneal o en tronco encefálico, específicamente a nivel de bulbo, protuberancia, sobre todo bulbo, o cerebelo también. Pero en cerebelo es, repito, específicamente el lóbulo flóculo nodular, ¿ok? No suele ser agudo, excepto en ictus, o sea, en ese isquémico o hemorrágico y en brotes de esclerosis múltiple. El nistagmus puede ser variable y multidireccional. No suele haber asociación a síntomas cocleares, pero sí a otros síntomas asociados como diplopia por lesión de núcleos oculomotores, a una paresia oculomotora o facial, a parestesias, sobre todo parestesias faciales, o también pueden ser en un hemicuerpo, y a signos cerebelosos, ¿no? Que es muy diferente el síndrome cerebeloso del síndrome vestibular. Tienen diferencias sustanciales. Pero si vemos los dos síndromes juntos, un síndrome vestibular y uno cerebeloso a la vez, estamos casi seguros de que el problema es central. Entonces, ¿qué causas pueden tener el vértigo central? Por ejemplo, un tumor del ángulo punto cerebeloso, como un neurinoma del octavo par, una lesión del tronco cerebral, una lesión cerebelosa, que puede ser vascular, tumoral, etcétera, vértigos de causa ocular, vértigos corticales y la migraña basilar. También la migraña puede tener como aura eh, el vértigo. Acá vemos un ejemplo de procesos expansivos del ángulo punto cerebeloso. Acá pueden crecer diferentes tipos de tumores, pero los más comunes son los schwannomas y los meningiomas también. El schwannoma del octavo par, sobre todo, que puede presentarse como desequilibrio y sordera súbita, asociado a hemorragia del tumor. Por su ubicación puede comprometer otros nervios craneales, como el facial, el trigémino oculomotor, dependiendo de qué tan grande sea. Pero sobre todo el facial. El más comúnmente afectado por lo íntimamente relacionado que está con ese nervio es el facial. Otras lesiones que se pueden presentar en esta ubicación son meningiomas, colesteatomas, aracnoiditis y aneurismas, ¿no? Cabe mencionar que esto del schwannoma del octavo par
es la lesión típica de la neurofibromatosis tipo 2. Vértigo por lesión del tronco encefálico, ya lesiones dentro del parénquima del tronco, ¿no? Muy frecuentemente asociados a otros síntomas, como paresia de pares craneales, disfunción de vías sensitivas, motoras, cerebelosas, etcétera. Ausencia de alteraciones acústicas. El nistagmus es muy variable por la variedad de estructuras que pueden estar comprometidas, núcleos vestibulares, fascículo longitudinal medial, núcleos oculocefálicos, por eso es que a cualquier dirección, vertical, rotatorio y multidireccional, ¿no? Causado por lesiones vasculares, sobre todo de la pica, o sea, la arteria cerebelosa posterior inferior, también tumores o lesiones inflamatorias como la esclerosis múltiple, ¿no? La típica lesión vascular que, que produce un vértigo de origen central es el síndrome de Wallenberg, o también conocido como síndrome vulvar lateral, por el área infartada que corresponde a la arteria cerebelosa posterior inferior, a la pica, a nivel de bulbo raquídeo, ¿no? Este, ¿Qué estructuras se ven afectadas? Los núcleos vestibulares, por supuesto, el cuerpo restiforme, que no es más que el pedúnculo cerebeloso inferior, el núcleo espinal trigeminal, o sea, el núcleo del trigémino, que es el que da la sensibilidad de la hemicara ipsilateral, y el fascículo espinotalámico, ¿no? Fascículo espinotalámico que nos da la sensibilidad del lado contrario del cuerpo. Entonces, el paciente con síndrome de Wallenberg puede venir a la consulta, o no a la consulta, sino a la emergencia, probablemente, por el vértigo. Puede venir por el vértigo. Lo que el paciente más va a notar, más que nada, de todas estas lesiones, es el vértigo por la lesión vestibular. Pero al examen físico vamos a encontrar algo muy interesante, que es la pérdida de la sensibilidad ipsilateral, o sea, por la lesión del nervio trigémino, en la cara, la pérdida de la sensibilidad de la hemicara ipsilateral, pero la pérdida de la sensibilidad del hemicuerpo contralateral por la afección del fascículo espinotalámico, ¿no? Pérdida de la sensación de dolor y temperatura en cara ipsilateral y mitad contralateral del cuerpo, contrario. Eso es lo más característico del síndrome de Wallenberg. Es un síndrome cruzado, ¿no? Pérdida de sensibilidad, ojo, sensibilidad, no motor, la parte motora no se ve afectada, pero pérdida de sensibilidad en hemicara derecha o hemicara del mismo lado de la lesión y en mi cuerpo contrario. Eso es lo que nos determina el síndrome de Wallenberg, principalmente, más que el nistagmus, más que el vértigo. Por eso les decía al comienzo que quizás el dato más importante en el vértigo central son los síntomas asociados. Eh, un síndrome vestibular, un síndrome cerebeloso, como ya les había mencionado, por supuesto que no debería verse en un vértigo periférico, ¿no? El paciente. ¿Qué es el síndrome, el síndrome cerebeloso? La ataxia, ¿no? La ampliación de base, ¿no? El paciente cuando se pone de pie, amplía la base de sustentación y camina con las piernas separadas, o tiene dismetría, ¿no? Dismetría. El paciente, pedimos que toque su nariz y no le atina, ¿no? No le atina o se demora en hacerlo, por ejemplo, ¿no? Una disartria que se conoce como disartria escándida, que da la impresión como si el paciente estuviera alcoholizado, ¿no? Ese tipo de síntomas cerebelosos no tienen nada que ver con el vértigo, ¿no? Entonces, si el paciente presenta estos síntomas, estaríamos pensando en un vértigo de origen central. ¿Qué otras cosas puede haber? Puede haber pérdida del reflejo nauseoso, sobre todo por la lesión de esto, ¿no? Del núcleo ambiguo, que tiene que ver con el décimo par craneal. Pérdida del reflejo nauseoso, pérdida de la deglución, ¿no? Afección en la deglución, ¿no? Disfagia. Síndrome de Horner, vómitos, náuseas, nistagmo, hipo también, lateropulsión ocular, muchas cosas, como verán, muchas cosas que se pueden ver afectados. Sin embargo, lo más característico es este síndrome cruzado de la sensibilidad. Eso es el síndrome de Wallenberg, ¿no? Solo para dar un ejemplo el ejemplo más característico de este tipo de lesiones. El vértigo de origen cerebeloso es por lesión del lóbulo flóculo nodular, nuevamente, por última vez lo mencionamos, ¿eh? Tiene clínica muy específica, dismetría, disdiadococinesia, temblor amplio, ampliación de la base de sustentación, ataxia, pero el vértigo es excepcional. Si el paciente tiene un síndrome cerebeloso, no necesariamente va a tener vértigo, a menos que tenga una lesión, que la lesión sea específicamente en el lóbulo flóculo nodular.
Ahí sí veremos vértigo además de un síndrome cerebeloso, causado por lesiones vasculares, tumorales, inflamatorias, degenerativas, malformaciones, cualquiera de ellas, ¿no? Hablando de malformaciones, una malformación que puede verse afectada acá es la malformación de Chiari. No solo para dar un ejemplo, esta es una malformación en la que por el agujero magno caen el cerebelo y el tronco encefálico. Dependiendo de la gravedad de la gravedad de esta enfermedad, de esta malformación, dependiendo de la gravedad de esta malformación, este, puede producir o no síntomas. Otras causas de vértigo central, como ya les había mencionado también, la epilepsia, se ha descrito crisis epilépticas caracterizadas por vértigo, generalmente asociadas a auras auditivas. En la migraña con aura, ¿no? Las auras pueden ser sensaciones, alucinaciones, ¿no? Alucinaciones de tipo visual, auditiva, pero el aura puede ser la alucinación de movimiento. Entonces, si el aura de la migraña es el vértigo, la conocemos como migraña basilar. El vértigo de origen cervical, perdón, está descartada la teoría de que las lesiones artrósicas cervicales pueden originar el vértigo, ¿no? Este, eh, Sin embargo, se teoriza que la vibración de los músculos del cuello puede producir ilusión de desplazamiento de objetos y alteración en la percepción. Sin embargo, muchas veces es erróneamente diagnosticado que la lesión por artrosis cervical es la causa del vértigo del paciente, porque se encuentran las dos cosas. O sea, el vértigo, vemos en un paciente anciano el vértigo y le sacamos una radiografía cervical donde obviamente vamos a ver que tiene artrosis cervical porque tiene 80 y tantos años. Entonces correlacionamos por causalidad sin que la haya realmente, solamente coincidencia. Y hablando de los ancianos, son muy susceptibles a los vértigos y mareos, ¿no? Es una causa muy común de desequilibrio y caídas que muchas veces es idiopático, muchas veces no sabemos por qué el paciente de la tercera edad tiene esta pérdida del equilibrio sin una causa conocida. Bueno, la clase la hemos dedicado básicamente a la clínica, ¿no? Básicamente a diferenciar el vértigo central del periférico, porque una vez que encontremos el central, el tratamiento va a depender mucho de la etiología, ¿no? Entonces, hablar de la etiología, hablar del tratamiento del vértigo central es hablar de todo tipo de enfermedades del sistema nervioso central, ¿no? Vasculares, tumorales, y no podríamos entrar a todo eso porque sería hablar de todos los tratamientos de todos los tipos de enfermedades neurológicas, ¿no? Las vasculares, por ejemplo, ya sabe que existe la terapia de reperfusión, si el paciente llega a tiempo, por supuesto, la prevención secundaria, en las lesiones tumorales, el manejo quirúrgico, si es de ser posible, en los inflamatorios, como por ejemplo en la esclerosis múltiple, los corticoides y los inmunosupresores, en la migraña basilar, los tratamientos preventivos, como los beta bloqueadores, antidepresivos, antiepilépticos o antagonistas del calcio, y en los paroxismas vestibulares, que son entidades de las que no hemos hablado, pero existen pacientes que tienen vértigos de muy corta duración, que no tienen una explicación tampoco etiológica, pero que pueden ser tratados con carbamazepina. Y bueno, tratamiento sintomático independiente de la etiología, el cual es el mismo tratamiento que utilizaríamos en un vértigo periférico, ¿no? Como por ejemplo a la cabeza el dimenhidrinato, ¿no? El dimenhidrinato 50 a 100 miligramos cada 6 horas. Y hay otros tratamientos como la flunaricina, sinaricina, sulpirida, tietilperacina y meclicina. Acá se preguntarán dónde está la betahistina, pues a la fecha sigue sin tener una sigue sin tener un respaldo científico sólido para incluirlo en las guías de tratamiento de vértigo. Sin embargo, nosotros lo vemos en la práctica clínica, en los que sí se suele tener una muy buena respuesta, sobre todo en los periféricos, ¿no? Eso sí hay que tener en cuenta. Estos tipos de tratamientos son más efectivos en los periféricos. En los centrales es más difícil. Es más difícil conseguir el objetivo en los vértigos centrales.
Eso también hay que tener en cuenta. Un vértigo rebelde al tratamiento sintomático eh, es difícil de manejar. Es difícil de manejar y muchas veces rebelde al tratamiento, no responden al tratamiento, ¿no? Eso hace que sea muy complicado, ¿no? Y tenemos que ver tratamientos de las causas si logramos obtener una. Bien, entonces muchas gracias. Me despido con la pseudocinetosis, ¿no? El origen de vértigo para muchos de los que hemos jugado videojuegos en los 90 donde los gráficos eran muy malos y producían muchos vértigos. Gracias. Muchísimas gracias por su excelente ponencia, doctor Edgar. Aquí en el chat hay dos preguntas que dice, si fuera irritativo, entonces el nistagmo iría hacia el lado afectado, ¿verdad? A ver, ahí se ha dicho mucha información y puede producir la confusión. Vamos a volver a tratar de explicar. La lesión irritativa quiere decir que, digamos, vamos a dedicarnos al lado derecho, ¿eh? La lesión irritativa del nervio vestibular derecho quiere decir que el paciente estimula ese lado, el paciente siente que gira hacia el lado derecho, ¿no? El paciente siente que gira hacia el lado derecho. Esto hace que la fase lenta del nistagmus se dirija a la derecha, pero nosotros cuando vemos el nistagmus en el paciente, el, la fase rápida es la que determina el sentido del nistagmus, ¿no? Porque lo más evidente es la fase rápida, lo que vamos a ver nosotros es la rápida. Entonces, la fase rápida es contraria al giro, contraria al giro. Entonces, una lesión irritativa derecha va a producir nistagmus contralateral, nistagmus a la izquierda, ¿ya? Todos los demás signos vestibulares hacia el mismo lado. O sea, la pulsión, o sea, la caída, el paciente se pone de pie y se cae hacia el lado derecho. Índices de Barani hacia la derecha, pero el nistagmus lo vamos a ver hacia el lado izquierdo. Bien, hay otro que dice, un paciente de 50 y el vértigo periférico tiene tratamiento médico indefinido. Depende mucho de la causa, ¿no? Depende mucho de la causa. La causa más común del vértigo periférico, acá hemos hablado del vértigo central, ¿no? Pero el vértigo periférico, la causa más común es el vértigo paroxístico posicional benigno. Este, eh, en el, en el cual pues es una lesión de los conductos semicirculares, ¿no? Los cuales los otolitos que están flotando en los conductos semicirculares no circulan de manera adecuada, produciendo la alucinación de movimiento, ¿no? Estimulando erróneamente los cilios. Entonces, el paciente tiene ilusión de movimiento hacia el vestíbulo afectado. ¿Cuál es la pregunta? Ah, el tratamiento. Entonces el tratamiento es con todo lo que hemos mencionado acá, con dimenirinato, flunaricina, sinaricina, y hemos visto mucha respuesta, tengo que decirlo porque en la práctica clínica vemos muy buena respuesta también a la beta-histina, pero lo que me impide ponerlo aquí es que sigue siendo controversial, sobre todo por un tema muy específico que es que no se sabe del todo bien cómo es que funciona tampoco. La beta-histina tiene teorías sobre cuál es su mecanismo de acción también. Dicen que gracias a que mejora la irrigación vascular del aparato vestibular, lo cual resulta sospechoso, ¿no? Porque mejora la irrigación vascular, pero pero sí funciona, sí lo hemos visto funcionar muy bien en la práctica clínica, ¿no? Podrían decirnos que es efecto placebo, ¿no? Pero, pero sí, sí. Y hay muchos estudios que sí lo respaldan, ¿no? Solo que eh, sigue siendo controversia. Ah, y el tratamiento indefinido, puede serlo, o sea, no hay un tiempo determinado, no hay un tiempo determinado, dependerá mucho de la respuesta del paciente a la clínica. Esto es un tratamiento sintomático, ¿no? Entonces muchas veces en vértigo posicional benigno, vamos probando como que de 5 en 5 días, ¿no? 5 días, 10 días, 15 días, no hay un tiempo determinado. Generalmente en pacientes agudos les damos el tratamiento por 5 días y después lo revaluamos
y muchas veces tenemos que extender más y más el tratamiento, ¿no? Pero no hay un tiempo así determinado como, como en los tratamientos antibióticos, etcétera, no, no es así. Maniobras de play. No he mencionado nada de las maniobras de play porque el tema era vértigo central, ¿no? Las maniobras de play son vértigo periférico, ¿no? Perdón, estoy contestando la siguiente pregunta, me he saltado, ¿no? Estoy con el chat abierto y me dicen si las maniobras de play no funcionan, es indeterminado. Las maniobras de play son específicas del vértigo periférico y específicas del vértigo posicional benigno también, no de todos los tipos de vértigo. Porque las maniobras de play son para la corrección de los otolitos en los conductos semicirculares. Entonces, eh, si no funcionan las maniobras de play, entonces no es vértigo posicional benigno, ¿no? Esto ya entra en círculo de experiencia de los otorrinolaringólogos o los otoneurólogos, ¿no? Que también existen otoneurólogos. Esto entra más a la experiencia de estas especialidades. Ok, doctor. Hay otra que dice un paciente de 50 años, el cual tiene temor al subir las escaleras de los puentes, como que siente que se va a caer, ¿se consideraría un vértigo central? ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado y por cuánto tiempo? Es una situación muy específica, ¿no? Las escaleras de los puentes, no, ni siquiera las escaleras de las casas, escaleras de los puentes. Entonces eso más parece una fobia, ¿no? Más parece psicógeno, ¿no? Si un paciente con estas características viene a mi consulta y me dice que le da un vértigo, le da un mareo, en esas situaciones específicas, me hace pensar más que tiene alguna especie de trastorno ansioso. Parece más una fobia. Hay que evaluarla, hay que ver con el otorrinolaringólogo, hay que ver las maniobras de Epley también, hay que ver el vértigo, hay que ver el nistagmus, hay que solicitar imágenes cerebral, todo. Pero finalmente, posiblemente lleguemos con ese antecedente, posiblemente se llega a la conclusión de que el tema sea psicógeno, ¿no? Pero de todas maneras hay que hacerlo ver por los especialistas.